Hoy en día YouTube es uno de los medios más eficientes para llevar a la gente un mensaje concreto. No es de extrañar entonces que veamos más y más YouTubers hablando todos los días acerca de las historias que han logrado tocar la fibra más profunda de su ser. Aquellos que guardamos nostalgia por las grandes historias de antaño, a menudo pretendemos inferirles un significado profundo. Es decir, ¿quién no ha escuchado en más de una ocasión hablar del nihilismo de Berserk, el racionalismo de Matrix o el zoroastrianismo de JJ el avioncito? Y es verdad, a veces historias como estas pueden ser analizadas desde una perspectiva más epistemológica. Con ese criterio es lógico encontrar puntos de contacto entre ellas y alguna corriente filosófica con la cual sea compatible, haya sido o no la intención del autor. Personalmente me encantan ese tipo de análisis profundos a las historias, ya que dan por sentado que tienen un valor intrínseco. Sin embargo, YouTube a veces puede ser un arma de doble filo, y en una era donde todos tenemos acceso a esta poderosa herramienta, resulta a menudo muy fácil encontrarse con un charlatán que habla porque el aire es gratis. Yo no pretendo hacer de cuenta que soy filósofo o epistemólogo, ni siquiera he leído a Ayn Rand. Si buscas la opinión de un experto, estás en el lugar equivocado. Sin embargo, sí me he salpicado un poco de su filosofía leyendo a autores objetivistas. Y puedo decirles con certeza que los comentarios de estos dos youtubers son tan incorrectos como infundados, partiendo sus argumentos de una interpretación completamente errónea de la filosofía objetivista, y habiendo creado un enorme hombre de paja, no sé si por negligencia o equivocación. En la descripción del video voy a dejar todas las fuentes para que ustedes puedan corroborar por su cuenta. Pero, ¿por qué esta larga y tediosa introducción?, se estarán preguntando. Bueno, quiero que entiendan, antes de empezar, que a mí no me divierte para nada andar generando este tipo de dramas, no es mi intención en lo absoluto. Sin embargo, no tolero la desinformación y la negligencia. Así que espero con esto disipar un poco la neblina. Voy a empezar abordando los argumentos de Talking Media, ya que este es el video que inició el debate. Para empezar, él está equivocado en su noción de lo que implica ser objetivista. Si bien Ayn Rand sostenía que el individuo egoísta es virtuoso, ella lo diferencia de aquel que en sus fines egoístas perjudica colateralmente a otro individuo. Esto, para ella, es inmoral. Ayn Rand no pregonó en ningún momento por privilegios en base a una supuesta superioridad genética. Por el contrario, el objetivismo, corriente de pensamiento libertaria, considera que el individuo debe ser libre de ejercer acciones en el mundo, siempre y cuando éstas no se interpongan en la libertad del prójimo. También, según Talking Media, Ayn Rand quería crear una élite de seres perfectos, prescindiendo de los parásitos de la sociedad, y dice que los niños, las madres de familia y los discapacitados están incluidos. ¿Qué? Disculpa, pero claramente no entendiste la filosofía. Creo que te estás confundiendo Ayn Rand con Margaret Sanger. El objetivismo simplemente advierte la falencia de la actitud altruista, a la cual considera como un autosacrificio que impide al hombre vivir al servicio de sí mismo, convirtiéndose en su principal deber, virtud y valor moral. Rand lo diferencia muy claramente de la amabilidad y la buena voluntad. En otras palabras, para ella no está mal respetar la existencia del otro, ni mucho menos ser amable con él. El objetivismo postula que es parte del interés egoísta de todos nosotros ser buenas personas con el resto, siempre y cuando esto no sea para cumplir alguna norma social moralista e irracional. Talking Media sostiene que el objetivismo es una filosofía que se caga en el otro siempre y cuando uno cumpla sus intereses personales. Pero claramente, como acabo de explicarles, no es así. A partir de esta premisa errónea es que Talking Media articula sus argumentos. Pero bueno, vamos a ver un poco más profundamente de qué se trata esto.
Para él, Síndrome es altruista, ya que quiere llevar igualdad a la sociedad eliminando a los super y dando poderes a los humanos comunes. Y el hecho de que Síndrome sea representado como villano, mientras que Los Increíbles como héroes, es la prueba irrefutable de que la película es objetivista. Ya que supuestamente desde la lógica objetivista, las acciones del villano serían las inmorales en este caso. Pero de nuevo, estás malinterpretando al objetivismo, y no solo eso, a la película también. Primero que nada, Síndrome no es un personaje altruista como dice Tokinvidia. Sin embargo, lo que dice The Mexican Snob también es incorrecto, ya que tampoco es el individuo egoísta que desde la perspectiva objetivista sería virtuoso. Rand diferencia dos tipos de egoísmo en su filosofía, el racional y el irracional, condenando a este último como una actitud inmoral y errada. A lo largo de la película se nos plantea a Síndrome como un personaje resentido, tanto con Mr. Increíble como con los super en general. Su objetivo final desde un principio es exterminar a todos los super, y si bien nosotros conocemos a la perfección cuál es su descarada motivación, él intenta justificar sus actos inmorales bajo una fachada altruista. ¿A qué me refiero con esto? Síndrome considera injusta la existencia de los superhumanos y está dispuesto a eliminarlos a todos, con tal de llevar la justicia e igualdad a la humanidad, aun si eso significa poner en riesgo la integridad misma de la sociedad. Esto The Mexican Snob lo interpretó a la perfección. El problema con su argumento es que no entiende la filosofía objetivista. Tokinvidia, sin embargo, ha malinterpretado a ambas, tanto la motivación de Síndrome como a la filosofía objetivista. ¿Pero por qué hago tanto hincapié en esto?, se estarán preguntando. Bueno, en el libro La virtud del egoísmo, Rand se refiere al tipo de comportamiento de Síndrome como egoísmo irracional y lo describe como un accionar que se entrega a caprichos irracionales, justificándose con la supuesta excusa del sacrificio altruista, o en otras palabras, el ser poseído por tus emociones y obrar sin tener en cuenta el daño colateral que puedas causar, justificándote detrás de la fachada del héroe. ¿Qué es exactamente lo que hace Síndrome? Rand condena al egoísmo irracional y lo tacha de inmoral. También marca una clara distinción entre este y el egoísmo racional, al cual sí considera totalmente legítimo y virtuoso. En conclusión, Síndrome, el villano de la película, bajo la óptica de la filosofía objetivista, es un ser inmoral que actúa caprichosamente. Es la antítesis de lo que el objetivismo sostiene como el acto virtuoso. Finalmente, Tokinvidia concluye que los par en Los Increíbles son los inmorales porque quieren ser libres de explotar su potencial sin ser juzgados por la sociedad. O sea, con ese criterio deberíamos cortarle las piernas a Usain Bolt por correr muy rápido. Estás equivocado. Los par serían inmorales si utilizaran sus dones para hacer daño al resto, cosa que no hacen, o al menos no premeditadamente como hace Síndrome, el villano. Me parece que hay que hacer mucha gimnasia mental para deducir que Los Increíbles son los malos de la película. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, sí se podría decir que la familia Parr es virtuosa desde la perspectiva objetivista. Con esto considero respondido el video de Tokinvidia. Sin embargo, lo siguiente sería explicar por qué The Mexican Snob también está equivocado. Y es que sus argumentos también parten de una mala interpretación de la filosofía objetivista. Para empezar, él tiene un error conceptual en lo que respecta a la visión de la realidad objetiva que plantea el objetivismo. El argumento de The Mexican Snob básicamente es que para esta filosofía la realidad no puede cambiar, mientras que en Los Increíbles esto sí sucede. Rand sostiene que la realidad es objetiva, ya que ésta no está sujeta a los caprichos espontáneos e irracionales de las personas. La realidad no cambia meramente por el hecho de desear que cambie, es cuantificable y para nada subjetiva. La realidad simplemente es. Sin embargo, desde la perspectiva objetivista, sí podemos transformarla a través de un proceso progresivo de interacción del individuo.
La realidad no es estática para Rand. Esta puede cambiar hasta cierto punto. Si hay determinados agentes que interfieran en ella y generen una reacción consecuente para cambiar el paradigma. Y tiene razón, ya que esto no sería posible si la realidad no fuese objetiva y se transformase consecuentemente. En otras palabras, para Rand, 2 más 2 es 4 y no hay tutía. Pero teniendo esto en cuenta, ¿es posible decir que Los Increíbles es objetivista desde el punto de vista de la realidad objetiva de Rand? Bueno, sí, se podría decir, ya que el entorno no cambia espontáneamente por el mero deseo de los personajes. Es la acción de los protagonistas y de los personajes circundantes la que cambia la realidad objetiva. Esto sucede a través de un proceso progresivo de aprendizaje y transformación. Por dar un ejemplo, al principio de la película, el pibe este, que no me acuerdo el nombre, ignoraba por completo a Violeta, y para el final, este mismo termina por invitarla a salir. Pero esto no sucede por arte de magia, esto sucede porque Violeta toma la iniciativa de hablarle con confianza. A su acción se le atribuye una reacción consecuente, y lo mismo se puede decir del resto de los personajes. Pero no hace falta que se queden únicamente con lo que les digo. Reality is what it is. A is A, kind of law of identity, the law of causality, Aristotle's view of the metaphysical nature of reality. Reality is not created by another being. It's not what we want it to be. It's not what we wish it to be. It's not what some external consciousness created. It just is. It's here and now. It's here and now. Okay. And we have, and this is kind of the epistemology, we have the tool to know it. We have senses to observe it, and we have reason to be able to integrate it, understand it, and actually ultimately shape it. It's not a creation of our consciousness. It's not a creation of our emotions. The way you learn about reality is not through emotions. It's through reason. It's through science. It's through using, what's uniquely human, which is our reasoning capacity, our rational thinking, our senses, and our senses are valid. Para entender por qué los personajes protagonistas de Los Increíbles en realidad sí son individualistas y virtuosos desde la perspectiva objetivista, primero hay que comprender qué es lo que Rand interpreta como acción altruista y acción egoísta. Y para explicarlo me voy a valer del ejemplo de Elastigirl que The Mexican Snob utilizó en su argumento. El supuesto sacrificio altruista que hace Elastigirl para proteger a su familia, según el objetivismo, no es un acto altruista realmente, ya que las personas por las cuales Helen se estaría sacrificando representan un valor por el cual ella está dispuesta a intercambiar racionalmente su seguridad y potencialmente su vida. Esto, según la filosofía de Ayn Rand, descripta en La virtud del egoísmo, no es más que una transacción, ya que un hecho altruista implicaría la acción desinteresada de la persona en cuestión. Para ponerlo en palabras más simples, el sacrificio de Helen en realidad es una acción egoísta por el simple hecho de que esta acción está condicionada por sus propios intereses personales, que son preservar a la familia a la cual ella valora tanto. You are married? Yes. Your husband, is he an industrialist? No, he's an artist. His name is Frank O'Connor. And he, not the writer? He No, paints. not the writer. And does he live from his painting? He's just beginning to study painting. He I was see. a designer before. Is he supported in his efforts by the state? Most certainly not. He's supported by you for the time being? No, by his own work, actually, in the past. Well, I know. By me, if necessary, but that isn't quite necessary. And there is no contradiction here, in that you help him. No, because you see, I am in love with him selfishly. It is to my own interest to help him if he ever needed it. I would not call that a sacrifice because I take selfish pleasure in it. Un ejemplo de esta lógica podría ser el siguiente. Yo tengo una bici. Esta bici es muy importante para mí por X motivo. Un día me tratan de robar la bici a mano armada y como esta es tan importante para mí, estoy dispuesto a sacrificarme para conservarla peleando con el ladrón. Esta situación está condicionada por el valor intrínseco que esta bici representa para mí. Es por ello que estoy dispuesto a intercambiar mi seguridad por conservar la bici.
Esta básicamente es la lógica objetivista. Los supuestos actos que a menudo llamamos altruistas, según la lógica objetivista, tienen motivaciones egoístas, ya que son fundamentalmente transacciones. Y que no se malinterprete, este egoísmo para la filosofía randiana corresponde a las personas virtuosas. Y así mismo, personajes como Bob no actúan altruistamente. Él, particularmente, tiene el deseo egoísta de recuperar sus días de gloria, lo que motiva sus acciones heroicas. En otras palabras, se podría concluir fácilmente que, desde la perspectiva de Ayn Rand, son los superhéroes de Los Increíbles los que están del lado objetivista. Ahora, ¿es correcto decir que la película está fundada sobre la filosofía objetivista? Bueno, no, tal vez. Realmente se pueden trazar muchos paralelismos entre ellas. Y es comprensible que un objetivista se sienta aludido, ya que se presume que Brad Bird es libertario, no sé realmente por qué. Pero no es necesariamente cierto que Brad Bird haya recibido algún tipo de influencia randiana para llegar a las mismas conclusiones a las que se llega en el objetivismo. Entiendo el afán que tiene la gente de analizar la película desde una perspectiva más filosófica y me parece genial. Y si bien muchos elementos de la película coinciden con la filosofía objetivista, no creo que haya sido para nada premeditado. De hecho, este mito que se ha vuelto tan popular fue desmentido por el mismo Brad Bird en su cuenta de Twitter. Pero si la respuesta era tan simple, se estarán preguntando seguramente por qué me tomé el trabajo de hacer un video tan largo para llegar a esa conclusión. Bueno, honestamente, al ver los videos de estos dos youtubers, percibí cierto grado de demonización de la figura de Ayn Rand y de Brad Bird que no me pareció correcta ni fundada en ningún tipo de evidencia. No tengo ningún problema personal con estas dos personas. De hecho, estos son los primeros y únicos videos que he visto de ellos. Tampoco me considero objetivista, pero hay cierto vicio en sus análisis que me pareció importante destacar. Y es que pareciera que no han leído nada respecto al objetivismo. Sin ánimos de ofender, sus interpretaciones de la filosofía parecen sacadas de una revista de opinión. Y si bien hay tantas formas de interpretar la realidad como personas en el planeta, no todas son correctas por igual. No importa cuál sea nuestra interpretación de Los Increíbles, al final del día, la única válida es la del equipo de producción. No importa cuál sea nuestra interpretación de La Rebelión de Atlas, porque al final del día, Rand solo tenía una cosa en mente al escribirlo: expresar sus ideas. Porque al final, como diría un objetivista, la realidad es objetiva y existe independientemente de nuestra opinión. El decir que la realidad, o sea, las cosas, los hechos, los procesos, los atributos, son independientemente de lo que opinemos que son, en ese sentido, son objetivos, no excluye para nada que cada uno tenga sus gustos y sus preferencias subjetivas respecto de las distintas cosas, procesos, hechos y atributos. Si no partimos de la premisa de que hay una verdad que investigar, quiere decir que todos estamos jugueteando y perdiendo el tiempo, digamos, en las universidades y en los departamentos de investigaciones.